un podcast de Cooperativa. Hay que sacar a gente inmoral del gobierno, lo dijo el presidente del Partido Republicano en chat reservado. Esquella arremete contra el subsecretario Pavés por la salida de su par de Hacienda. Molestia en la UDI, la filtración aterriza en medio del último trámite de la megareforma. El gobierno alista vetos y deberá esperar al TC. En paralelo, el ministro Quirós anunció proyecto para ampliar el subsidio a la tasa hipotecaria en viviendas de hasta 6.000 UF. El cobre llega a un nuevo máximo histórico, $6.43 la libra. Vuelve a llover en la Araucanía, desbordes, anegamientos en Carahue, Nueva Imperial también. Vecinos de Angol temen por la inestabilidad de sus terrenos. Incluye la ampliación a carreras técnicas. Ministra Lincolao defiende el rediseño de las becas Chile. En el exterior, vuelve a caer el petróleo, está bajo los $80 el barril a esta hora. Rescatan a 157 migrantes desde una embarcación que se incendió en el Canal de la Mancha. Y en el fútbol, Pociña Day en Colo-Colo tuvo su primer entrenamiento y se alista una masiva bienvenida mañana en el Monumental. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. A esta hora, protestas contra el Ejecutivo de escolares que además protagonizaron incidentes en varios liceos de la capital. Hay tacos producto de estos cortes en el eje Alameda, también Vicuña Maquena, en el entorno de la Plaza Baquedano y del metro Universidad Católica, que si bien volvió a operar, eso dice el metro, se mantiene solo con accesos parciales. Incidentes también frente al metro de la Universidad de Chile. Partimos en contacto con la región de la Araucanía. Se esperaba que la lluvia diera una tregua. Desafortunadamente no ha sido así. Siguen los estragos por el sistema frontal en el sur. En la comuna de Angol, los vecinos cuyas casas resultaron anegadas piden soluciones. Claudio Arévalo, buenas tardes. Verónica, Rodrigo, buenas tardes. Claro, no da tregua al sistema frontal en la región de la Araucanía. 14.300 personas siguen afectadas por este sistema frontal en las comunas de las provincias de Cautín y Malleco. Angol registra 1.200 damnificados, 6 familias albergadas y 290 viviendas con daño mayor, según el último reporte, tras la salida del río Rehue, que afectó a Villa La Arboleda y el sector de Santa Teresita. Según los vecinos, y aquí está uno de los principales problemas, estas casas, estas construcciones fueron levantadas y entregadas a solo metros del cauce del río. Tienen cuestionamientos, piden soluciones. Son varias familias que se vieron afectadas por el terremoto del año 2010, es decir, alrededor de 15 años llevan viviendo en este lugar. Habían tenido dificultades antes, sin embargo, nada comparado a lo que ha pasado durante el fin de semana con la salida del río Rehue. Hoy, a raíz de que la lluvia es menor, pudieron sacar algunas cosas, limpiar algunas viviendas para tratar de volver a reingresar a estas casas. Sin embargo, todavía persiste la preocupación en el lugar. Escuchemos lo que dicen los vecinos afectados. Esto no lo vimos venir, llegó muy encima, fueron cosas de minutos que llegó el río arriba. Lo que pasa es que nosotros no teníamos derecho a elegir terreno, este era un relleno que hicieron. Nosotros, como las familias notificadas del terremoto, no tenían derecho a elegir el terreno, era lo que a nosotros lo dieron. Parte del minuto cero, cuando se autoriza la construcción de las viviendas en un sector que no estaba habilitado para esto. Queremos que el gobierno se haga presente y que tome las medidas necesarias, ya que esto es un lugar inundable, siempre ha sido así. Los complejos habitacionales de la comuna de Angol fueron construidos en lugares que son inundables, dicen los vecinos, y esto es un hecho que ha sido cuestionado severamente en las últimas horas por algunas autoridades y también por los propios afectados. No se trata de construir por construir, decían los vecinos, y es el llamado que hacen ahora a las autoridades del gobierno para tratar de buscar una salida, porque es una problemática bien profunda. De hecho, hoy llegó a la zona el subsecretario de Obras Públicas para levantar información sobre los efectos en lo relativo a los caminos, a los puentes, y se espera que hoy llegue también a la región de la Araucanía, más tardar mañana, el propio ministro de la Vivienda, Iván Poduje, para imponerse respecto a esta situación. Esta mañana también se desbordaron los ríos Imperial y el Damas, esto en la zona costera de la región, afectando al sector Villa Estación de la comuna de Carahue y provocando anegamientos de importancia. Aquí también
también se registra una situación compleja. Hay vecinos que se niegan a abandonar sus casas por temor a que les roben, por ejemplo. El alcalde de Carahue, Helmut Martínez, dialogó con Cooperativa y entregó detalles respecto de cómo se está viviendo esta situación. Las personas no han querido alejarse de sus viviendas precisamente para custodiar sus bienes. Costó que incluso pudieran ellos salir de sus casas. En primera instancia nosotros insistimos hacer una evacuación preventiva, pero hoy día incluso hay familias que al día de hoy están viviendo en algunos casos en sus segundos pisos y lo que ya tienen solamente un piso ya efectivamente ya han evacuado. Nosotros siempre hemos llamado a la población a querer evacuar preventivamente, pero cuesta. ¿Por qué? Porque cuidan sus enseres, no se tienen animales, muchos de ellos que quieren resistir hasta el final cuando la situación ya es insostenible. Nosotros como municipio hoy día hemos desplegado todo el aparataje municipal. En Carahue, Verónica, Rodrigo, hay alrededor de 4.000 personas que permanecen en calidad de aisladas, producto de la crecida de estos ríos. Se va a estar evaluando esta situación durante la tarde y lo más preocupante es que, según Senapred, viene un nuevo sistema frontal que ingresaría esta noche con lluvia y fuerte viento para la región de la Araucanía. Y así lo muestra también el mapa sinóptico de la Dirección Meteorológica de Chile. Lluvia durante esta tarde, cielos parciales por la noche, pero ya de madrugada empieza a llover y esto no para, Claudio, al menos hasta la madrugada del día jueves, cuando aparecen todavía algunas gotitas ahí entre las nubes. Es la situación que está preocupando, Verónica, a los vecinos y claro, con esto de los anuncios de un nuevo sistema frontal habrá que reforzar todas las medidas, especialmente ahí en la comuna de Angol y en la provincia de Malleco. Tal cual, y seguiremos en contacto contigo por lo mismo, Claudio Arévalo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Esta noche, madrugada de jueves, también lluvias en la costa del Maule. Conversábamos recién con Carlos Valenzuela, el diputado. Carlos Valenzuela, el alcalde de Constitución, indignado, hablaba de problemas en el puente ferroviario Banco Arena, de muchos problemas de conectividad, no solo con un socavón, que ha sido el más publicitado, el más mediático, pero tiene varios inconvenientes. Él habla de 7 socavones. Al menos de 7. En Putú, inundaciones, gente con el barro al interior de sus casas. Esa entrevista va a estar disponible ahí en cooperativa.cl. Volvemos a la capital, revisamos la información policial de las últimas horas, sabemos de un control policial en el aeropuerto de Pudahuel y en la misma comuna 4 delincuentes entraron a robar una empresa. Los ayudaba un guardia de seguridad. Felipe Cofré, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vero, claro, partimos con esto último que tú mencionas, es la detención de 4 delincuentes que sustrajeron 67 millones de pesos en especies desde bodegas de la tienda Canon, esto ubicado en el Parque Industrial Enea en la comuna de Pudahuel. Lo más llamativo, uno de los integrantes de esta banda era el guardia de seguridad de turno de esta empresa. Había sido este trabajador el que facilitó la entrada de sus compañeros de delito que cargaron un vehículo con el botín y luego huyeron. Los planes de esta banda se frustraron porque Carabineros los esperaba en la salida, logrando la detención de estos 4 integrantes de esta banda, todo gracias a una denuncia que hace otro guardia de esta empresa que se enteró de la planificación del delito y al que intentaron sobornar estos delincuentes. El mayor Harold Dunker de la 26ª Comisaría de Pudahuel entregó más detalles. Se logra apreciar la presencia efectiva de 4 individuos quienes se encontraban acopiando especies desde el interior de la bodega hacia una caseta de seguridad que se encuentra en el recinto y posteriormente subiéndolas a un vehículo particular, siendo en esos instantes donde Carabineros rápidamente debió proceder y logró la detención de estos 4 individuos. Y lo otro tiene que ver con la detención de un taxista irregular que en un vehículo particular no autorizado por el Ministerio de Transporte efectuaba traslados, viajes de personas desde el aeropuerto de Santiago a distintos puntos de la capital y que esta persona habría evadido un control vehicular al momento de ser fiscalizado por personal de Carabineros. Terminó chocando un auto que se encontraba en el sector de estacionamientos y al revisar su vehículo el personal policial descubrió que además tenía un mecanismo para ocultar su placa patente. La mayor Priscila Aguilar de la 27ª Comisaría Aeropuerto de Carabineros se refirió a este hecho. Trató de evadir este control y retrocede su móvil, chocando uno que se encontraba posterior, ya que se encontraban en el interior del estacionamiento del aeropuerto de acá de Santiago. Es así que a posterior de su fiscalización y control se dan cuenta de que mantenía
en la parte posterior de la placa patente única un sistema para bloquear la visibilidad de los 2 primeros dígitos de la placa patente. Y se suma a otro hecho, la detención de 2 hombres en el sector sur de la capital, luego de haber sido sorprendidos con especies que fueron sustraídas desde un vehículo de empresa de repartos, de la empresa Mercado Libre. Encontraron paquetes avaluados en más de 120 millones de pesos. Además se encontró una bodega en la comuna de Lampa, en donde también tenían elementos presumiblemente robados de la misma empresa. Felipe Cofré con el reporte policial de la jornada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Otro tema, la ministra Lincolao defendió los cambios que pretende realizar al sistema de las becas Chile. Por ejemplo, darle otro énfasis, otros ámbitos, incluirlos. Hay más de, además se supo, 1.500 personas beneficiadas que están en incumplimiento. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, Rodrigo, muy buenas tardes. Luego de una revisión del Ministerio de Ciencias a Beca Chile, más de 1.600 personas están endeudados con el Estado luego de haber realizado estudios especializados, principalmente en el extranjero, por lo que en total cerca de 92.000 millones de pesos son los que no han sido retribuidos al país por parte de los becarios. A raíz de esto, desde el Ministerio de Ciencias se informó que se realizarán cambios a Beca Chile. Los que ya se ejecutaron son incorporar obligatoriamente la comuna de residencia, de que muchos becados se concentraban en las 5 comunas de mayor poder adquisitivo de la capital, focalizar también las becas en áreas en las que hayan ofertas laborales suficientes en Chile, como la minería y la agricultura, esto porque muchos becados decían que no vuelven al país porque no hay campo laboral, y también usar cruces de información para saber si los becarios tienen alguna otra deuda de financiamiento. Las modificaciones que llevarán más tiempo son el trabajo con el Mineduc para la inclusión a Beca Chile de egresados de centros de formación técnica y de institutos profesionales, y también reforzar a las universidades chilenas para que potencien sus programas de educación especializada, esto dado que cuesta casi 3 veces más enviar a alguien a capacitarse al extranjero que en Chile. Vamos a escuchar a la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Jimena Lincolao, quien explica lo que ha realizado el Estado chileno con los becados que se encuentran con deudas. Estas son personas que se les financió la educación fuera de Chile en forma integral, arancel, matrícula, viajes, a manutención y también en algunos casos manutención para el cónyuge y para los hijos. Todo ese financiamiento que se hizo con el contrato que firmaron que dice que tenían que volver al país. Ahora, la mayoría de estos 1.666 no ha cumplido y puede ser que no han regresado al país, que no quieren regresar al país o que no han completado su proceso administrativo de haber terminado a la universidad el posgrado que tenían y haber demostrado que terminaron. Bien, los deudores cuentan con opciones: volver a Chile, que es el propósito principal del programa, suscribir algún convenio o pagar la deuda completa, que en promedio va desde los 40 a los 260 millones de pesos, según el estudio, el becario que haya realizado, por supuesto. De no ejecutarse alguna de estas opciones, desde el gobierno indican que se iniciará un proceso judicial, como ya ha pasado en casi 400 casos. Desde la creación del programa se han adjudicado 12.500 becas a 11.300 personas, con una inversión de 688.000 millones de pesos. De ellos, un 33% ya cumplió sus obligaciones, un 46% se encuentra en periodo de gracia, retribución o beneficios vigentes aún, y un 14% es el que mantiene incumplimiento declarado ante la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Desde el mundo político también surgieron declaraciones. La diputada comunista Daniela Serrano dijo que hay que discutir dentro del Congreso cómo deben retribuir lo invertido los becados, y su parte de Renovación Nacional, Andrés Celis, instó a que contra ellos actúe la justicia. El problema no tiene que ver solamente con los mecanismos de priorización para la asignación de las becas, porque podemos redistribuir las becas, pero si eso no significa que finalmente estos profesionales, estos investigadores le retribuyan de buena forma al país, es lo que hoy día tenemos que enfrentar como discusión dentro del Congreso. Esa suma de dinero tiene que ser judicializada y tendrá que ser, en este caso, la Tesorería General de la República la que tendrá que accionar contra estas personas, y eso tiene que ser finalmente perseguido por un deber ético, moral, y además porque esa misma suma de dinero puede ser reinvertido en causas sociales o bien incluso entregársela a otro estudiante. Bien, al 2 de agosto el Estado ha recuperado un poco más de 5.000 millones de pesos. De ese monto, más de 1.300 son por pago directo, 3.600 por convenios y 78 millones por procesos judiciales. Todo esto mientras que desde el Ministerio de Ciencias
se aclara que están activas las becas de doctorado en el extranjero y también todas las nacionales, mientras que se suspendió por este año la beca magíster y la beca postdoctorado en el extranjero, producto del alto porcentaje de endeudamiento. Sin embargo, indican que se pretende que estas vuelvan a otorgarse para el próximo año. Seguimos contigo el tema, Cristian, gracias. Buenas tardes. Vamos al Biobío. Hay enojo porque el Ministerio de Hacienda quitó los varios millones de dólares destinados a licitar 3 corredores de transporte público, obras antitacos que se esperan hace 20 años. Y un poquito más, te diría yo, sí, los parlamentarios del Biobío encararon a Quirós en el Congreso. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Verónica, Rodrigo, muy buenas tardes. Malestar, enojos, desazón es lo que se siente en la región del Biobío luego de conocerse el oficio con el que el Ministerio de Hacienda finalmente quitó el financiamiento de 430 millones de dólares para el proceso de licitación que ya estaba en ejecución a fin de construir 3 corredores para el transporte público en zonas altamente congestionadas prácticamente a cualquier hora del día. La autopista Concepción-Talcahuano, el camino entre Concepción y Penco, la ruta 150, y la ruta más congestionada de Chile según las estadísticas de Sectra, que es la ruta 160 entre San Pedro de la Paz y Coronel. Eran proyectos esperados, son obras para combatir los tacos enormes que se generan en la provincia de Concepción. Así lo justificó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Esa es una decisión que se tomó el 24 de julio, en una reunión que participa el ministro del sector con Hacienda. La decisión obedece a la situación de estrechez fiscal. Son inversiones que nos gustaría quizás posponer. Estamos diciendo que no se vayan a hacer, pero por ahora posponer. Es una inversión que requería aporte muy importante del Estado, 90 millones de dólares de aquí al año 2030 y después del orden de 50 millones de dólares anuales. Todos sabemos que hay otras necesidades hoy día y que hay la necesidad de recuperar la consolidación fiscal, pero desde luego una vez que las cosas mejoren más adelante, no hay nada descartado hacia adelante. Terminada esa declaración, ni siquiera esperaron que ingresara a una sala, sino que adelante de los medios de comunicación, 3 diputados del Biobío, la diputada Marlene Pérez, el diputado Sergio Bobadilla y Flor Baice, todos vinculados a la UDI, militantes e independientes, pro UDI, encararon al ministro. Así fue la conversa. Yo entiendo la escasez fiscal que existe, pero no puede ser a costa de la región del Biobío, si es una región importante. Nosotros no somos cualquier región. Todos los proyectos son importantes, ningún proyecto se ha inventado, ningún proyecto carece de mérito, este también tiene mérito, pero cuando llegue la hora de ajustar los recursos hay que escoger. Sí, ministro, y este proyecto tuvimos que escoger. Ministro, yo creo, si aquí el tema es el siguiente, la región del Biobío es la región que tiene una tasa de cesantía superior a todo. Estamos conversando aquí con toda la... Un ratito, vamos a contar un rato. Sí, vamos a conversar cómo podemos hacer que la región del Biobío... Nos preocupa que se retrasen los proyectos. Luego se fueron a un salón a conversar y posterior a ello el ministro Jorge Quirós habría ofrecido compensaciones que anunciará dentro de un plazo de 15 días para la región del Biobío, pero acá no sé, por lo menos los alcaldes no quieren compensaciones, quieren los corredores de transporte público. Escuchamos a los jefes comunales de Talcahuano, Eduardo Saavedra, de Coronel, Boris Chamorro, y de Penco, Rodrigo Vera. Este es un proyecto por el cual hemos luchado por muchísimos años en Talcahuano y en la región del Biobío. Por lo mismo, vamos a hacer gestiones, vamos a pedir reuniones y explicaciones por una de las inversiones más importantes que genera empleo, que genera oportunidades de ir eliminando los tacos que existen en nuestra región y en nuestra zona. Una mala señal, nos parece que el gobierno y a través del Ministerio de Hacienda paralizara la obra del corredor de la ruta 160, la ruta más colapsada de la región del Biobío, la ruta donde transitan más de 25.000 vehículos diarios, 7.000 camiones, está total y absolutamente hoy día en el abandono. Creemos que es una pésima noticia. Esta no es una crítica al gobierno, sino un llamado de atención a no perder de vista una iniciativa fundamental para el desarrollo del Gran Concepción. Confiamos en que los compromisos asumidos con nuestra región se mantengan. Estas obras de 430 millones de dólares, Rodrigo, Verónica, contemplaba la generación de 15.000 puestos de trabajo a medida que se fueran construyendo.
algo que resiente la región del Biobío, ya que es actualmente la segunda con más cesantía a nivel nacional. O sea, ayudaba con el transporte y también ayudaba a aplacar el desempleo en la zona. Medidas compensatorias son las que está planteando el ministro Quirós a los senadores, porque hoy es un día especialmente complejo. Él tiene que asegurar los votos de los senadores de la UDI para la mega reforma, de lo que vamos a estar conversando en un ratito con Jorge Espinosa Cuellar. Claro, ahí lo encararán diputados, pero los senadores del Biobío también son claves para la mega reforma hoy día. Vamos a volver contigo en cualquier momento, Christopher. Gracias. Buenas tardes. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página política del Diario de Cooperativa para saber de nuevas diferencias en el oficialismo. El gobierno tuvo que salir a blindar al subsecretario Pavés frente a las críticas del presidente del Partido Republicano. Mariano Reyes, tú conoces la historia y la cuentas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Se reúnen varias condiciones para un escándalo político: chats filtrados, críticas de un presidente de partido a una autoridad de gobierno y la trama por el test de drogas del ex subsecretario de Hacienda. La voluntad del Ejecutivo por la transparencia en esta materia ha abierto una fisura entre el presidente del Partido Republicano y el Ministerio del Interior. Todo se concentró en un chat de WhatsApp que reúne a ex miembros de la Fundación Jaime Guzmán. Cerca de 200 personas estaban en ese grupo, donde el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, envió un extenso mensaje con críticas directas a otro integrante del chat, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Sería bueno que @Máximo Pavés le pidiera perdón a Juan Pablo Rodríguez por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso. Con esa frase, el presidente del Partido Republicano embistió contra la autoridad de la moneda, que tuvo en sus manos entregar el informe donde aparecía el resultado positivo en el test de drogas. Desde el Ministerio del Interior, su titular, el viceministro Claudio Alvarado, salió a blindar al subsecretario. También lo hicieron desde su partido, la UDI. De hecho, anoche el senador Iván Moreira, luego de una cena con el presidente José Antonio Kast aquí en Palacio, aseguró que esa ofensiva no corresponde. Los escuchamos a ambos. El subsecretario Pavés aplicó las obligaciones que señala la ley de reajuste en su artículo 110, se ajustó a los protocolos que al efecto determinó la Contraloría. Por lo tanto, el subsecretario Pavés lo único que ha hecho es adoptar procedimientos en función de lo que mandata la ley. Cuando el gobierno ha aplicado los protocolos correspondientes, que se le pida a un subsecretario que pida perdón. Creo que eso no corresponde. Las cosas que se escriben en los chats son también públicas. Entonces hay que ser cuidadoso con un tema sensible. Bueno, desde La Moneda consideran que esto tiene que ver más con afectos personales que con decisiones institucionales. Sin embargo, el propio Arturo Esquella descartó esa tesis y escaló la polémica mediante su cuenta de X. Desde el momento en que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad. Escribió el senador: mi comentario en un chat de amigos, donde pido a Max Pavés que se pronuncie, fue en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona. Parte de lo que continuó explicando el senador Arturo Esquella: se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo a futuro y todavía está a tiempo de hacerlo. Fueron los descargos del timonel del Partido Republicano. Desde dicha tienda reconocen molestia por la situación. Lo planteó así el diputado Agustín Romero en el primer café de Cooperativa. Es evidente que nosotros tenemos una preocupación. Creemos que acá ha habido a lo menos alguna situación un tanto errática, extraña respecto a la situación del subsecretario Rodríguez, porque acá hay un ser humano que tuvo la vocación de entregarse para trabajar al gobierno y que resulta que después de este episodio salió absolutamente trasquilado. Pero por supuesto que yo creo que para nadie es un misterio que existe incomodidad, molestia, estamos preocupados, creemos que independientemente que el estándar que aplicó el gobierno es el adecuado, es el correcto, yo creo que el llamado a tener ese cuidado que es muy necesario. Bueno, ¿qué habría detrás de estas críticas? Según fuentes de Palacio, Esquella podría estar apuntando más bien al SENDA, el servicio dependiente del Ministerio del Interior, que tuvo en sus manos la licitación a este controvertido laboratorio, cuestionado laboratorio por parte del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. En paralelo, el Ministerio de Hacienda está en búsqueda de un nuevo subsecretario. Una lista de nombres ya están en poder del ministro Jorge Quirós, quien tiene la misión de ir entrevistándolos para definir quién podría ser el
el reemplazo de Rodríguez. Según la expectativa de Palacio es que ese nombramiento se concrete esta misma semana, pero todo va a depender de los tiempos del titular de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Y podría todavía volver Rodríguez al gobierno a un cargo distinto, no, Mariano? ¿O no se ha hablado de Por aquello? ahora esa posibilidad está más lejos que cerca. La verdad es que se han planteado de que va a haber un nuevo subsecretario de Hacienda y que se reincorpore Juan Pablo Rodríguez. Es algo que lo están mirando con distancia aquí en Palacio. Gracias, Mariano Reyes. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Hay que sacar a gente inmoral del gobierno, lo dijo el presidente del Partido Republicano en chat reservado. Esquella arremete contra el subsecretario Pavés por la salida de su par de Hacienda. Molestia en la UDI, la filtración aterriza en medio del último trámite de la megareforma. El gobierno alista vetos y deberá esperar al TC. En paralelo, el ministro Quirós anunció proyecto para ampliar el subsidio a la tasa hipotecaria en viviendas de hasta 6.000 UF. El cobre llega a un nuevo máximo histórico, $6.43 la libra. Vuelve a llover en la Araucanía, desbordes, anegamientos en Carahue, Nueva Imperial también. Vecinos de Angol temen por la inestabilidad de sus terrenos. Incluye la ampliación a carreras técnicas. Ministra Lincolao defiende el rediseño de las becas Chile. En el exterior, vuelve a caer el petróleo, está bajo los $80 el barril a esta hora. Rescatan a 157 migrantes desde una embarcación que se incendió en el Canal de la Mancha. Y en el fútbol, Pociña Day en Colo-Colo tuvo su primer entrenamiento y se alista una masiva bienvenida mañana en el Monumental. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.